Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una bebida que, no solo ha estado presente a lo largo de los siglos, sino que, en muchos sentidos, ha sido clave en la construcción del mundo tal y como lo conocemos. Esto no va solo de cerveza, va del sabor de la civilización. Vamos a empezar con una pregunta que da que pensar. ¿Y si resulta que el gran salto de la humanidad, el paso a la agricultura y a las ciudades, no fue por un plan meditado, sino por un simple y delicioso accidente? Bueno, pues nuestro viaje arranca hace más de 10.000 años, en el creciente fértil. Justo ahí en la cuna de la civilización, la historia de la cerveza, y quizás la nuestra, está a punto de dar un giro que nadie se esperaba. Hay que imaginarse la escena. Un cuenco con granos de cereal olvidado por ahí a la intemperie. Cae la lluvia, lo empapa, luego el sol lo calienta y la propia naturaleza hace su magia. El resultado, una especie de papilla que burbujea y que al probarla tenía un efecto, inesperado y muy placentero. No fue una invención, fue un hallazgo. Lo que nuestros antepasados vieron sin saberlo fue la fermentación, un proceso totalmente natural. La levadura, que está en el aire, se dio un festín con los azúcares de esos granos húmedos y los convirtió en alcohol y dióxido de carbono. Así de simple y a la vez así de revolucionario. Y aquí viene una teoría que es increíble. El deseo de poder repetir esta bebida tan fascinante pudo ser el verdadero motor de la agricultura. La gente necesitaba un suministro constante de grano no solo para hacer pan, sino para asegurarse su cerveza. Y eso, claro, empujó a la humanidad a asentarse y a cultivar la tierra. Desde ese comienzo tan humilde, la cerveza pasó de ser un descubrimiento casual a convertirse en un pilar, en una pieza fundamental de las primeras grandes civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. La cerveza está metida hasta el tuétano en nuestra historia. Nace con los primeros asentamientos, se documenta por primera vez en Mesopotamia y para el 2500 a.C. ya era tan importante que se usaba como salario. Sí, como salario para los que construyeron las pirámides. O sea, no es una moda, es un testigo de la historia. Pensemos en esto un segundo. La receta escrita más antigua que conservamos no es de pan, ni de ningún otro alimento, es de cerveza. Y no es un manual de instrucciones, es un poema, un himno a Ninkasi, la diosa sumeria de la cerveza. Esto nos dice que hacer cerveza no era un simple trabajo, era un acto sagrado, cultural. La cerveza era en esencia el superalimento de la antigüedad. Era como pan líquido, lleno de nutrientes vitales. Además, como el proceso de elaboración implicaba hervir el agua, era mucho más segura de beber que el agua de los ríos, que a menudo estaba contaminada. Y encima, era una moneda. Los constructores de las pirámides recibían su paga en cerveza. Y no como un capricho, sino como un derecho fundamental. Damos un salto enorme en el tiempo y nos plantamos en la Edad Media. Cae el Imperio Romano, Europa es un caos, pero el arte de hacer cerveza no desaparece. No. Encontró refugio en un sitio que a priori nadie se esperaría. Pues sí, dentro de los muros de los monasterios, los monjes se convirtieron en los nuevos custodios de la tradición cervecera. La hacían para dar la bienvenida a los viajeros y, muy importante, como una fuente de nutrición líquida que les permitía aguantar los larguísimos periodos de ayuno. Pero los monjes no se limitaron a guardar la receta, la perfeccionaron. Con un enfoque súper metódico mejoraron la calidad, la limpieza, la consistencia y, lo más importante de todo, introdujeron un ingrediente que iba a cambiar la cerveza para siempre. Y ese ingrediente era el lúpulo. Personajes como la abadesa Hildegarda de Bingen se dieron cuenta de que esta flor no solo le daba un amargor y un aroma muy agradable, sino que era un conservante natural. Por primera vez, la cerveza podía viajar, se podía almacenar sin que se estropeara. Fue una auténtica revolución. Este contraste nos sirve para marcar el inicio de una transformación brutal. El mundo de la cerveza artesanal, casi sagrada de los monasterios, estaba a punto de chocar de frente con una nueva era, la de las máquinas, el vapor y la ciencia. Y llegamos a la revolución industrial. El vapor, el acero, todo esto sacó la cerveza de los monasterios y la metió de lleno en las fábricas, cambiando su propia naturaleza para siempre. De repente, la escala de producción se disparó. Lo que antes era un proceso lento, artesanal, local, ahora se podía fabricar en cantidades masivas para calmar la sed de las nuevas ciudades industriales que no paraban de crecer. La cerveza se convirtió en la bebida de la clase obrera. El gran avance científico vino de la mano de Louis Pasteur. Al demostrar que la levadura era un ser vivo, un microorganismo, le quitó todo el misterio a la fermentación. Por primera vez, los cerveceros podían controlar el proceso de verdad, garantizando que cada lote saliera igual, seguro y a una escala masiva.
Esta nueva era de control científico vio nacer estilos que hoy son míticos. Las porters y las stouts, oscuras y potentes, se convirtieron en el combustible del Londres industrial. Y poco después, en el corazón de Europa, nació la Pilsner, una cerveza rubia, limpia, cristalina, que no tardaría en conquistar el mundo entero. Y con esto llegamos a la era moderna. La industrialización hizo que la cerveza estuviera en todas partes, era accesible para todos. Pero claro, esa eficiencia tuvo un precio. Y con el tiempo, algo fundamental se empezó a perder por el camino. Durante casi todo el siglo XX, un puñado de cerveceras gigantes dominaron el mercado mundial. Y producían, básicamente, un solo estilo: la lager pálida y ligera. Toda esa increíble diversidad de sabores que se había cultivado durante milenios casi desapareció, reemplazada por la uniformidad. Pero entonces empezó una especie de rebelión. En las últimas décadas hemos visto una auténtica explosión de pequeñas cervecerías independientes, un movimiento global para recuperar la variedad, la creatividad y el sabor local que se había perdido. Y así llegamos a hoy. La cerveza parece haber cerrado el círculo. Ha pasado de ser un producto industrial y masivo a convertirse de nuevo en una forma de expresión artesanal. Conecta ese pasado milenario con un futuro de innovación que parece no tener límites. Desde un accidente afortunado en el creciente frétil hasta las creaciones súper complejas que tenemos hoy, el viaje de la cerveza ha sido en realidad el viaje de la propia humanidad. Y eso nos deja con una última pregunta fascinante: ¿a qué sabrán los próximos 10.000 años?